En estos días, varios hermanos me han escrito haciéndome una sugerencia. Me dijeron, hermano, sabemos todos por las noticias el conflicto que hay entre Israel y Palestina desde el sábado pasado. Pero hay una gran preocupación entre los miembros de la iglesia en distintos lugares debido a ese evento y consideran que estamos ya a portas de que el Señor aparezca por segunda vez. El fin. Uno de ellos, preocupado, me decía, hermano, no sé mucho al respecto y me gustaría que me colaborara, porque ya varias personas, aún hermanos en Cristo, me han estado preguntando al respecto. Entonces decidí hacer un paréntesis con las lecciones que hemos venido teniendo de el ministerio de nuestro Señor y exponer lo que está ocurriendo ahora en el Medio Oriente con la palabra de Dios. Así que, hermanos, en estos días vamos a estar enfocados estudiando este conflicto y buscando entenderlo, porque es ya la noticia de todos los días, es la conversación de las reuniones y es también importante que nosotros, los cristianos, pues entendamos este aspecto y ayudarles a tantas personas que están siendo llevadas a pensar lo que no dice la Escritura. A medida que se ha presentado esta incursión de este grupo guerrillero, de este grupo terrorista, y la amenaza que hay de que otras naciones se involucren en esta guerra, comencé a pensar en el material que tenía o qué podría preparar que satisfaciera las necesidades de mis hermanos. Vi varias necesidades. Las noticias ahora están en todo instante actualizándose con respecto al número de víctimas, las personas que han sido secuestradas, las amenazas de ambos lados, el poder que tiene Israel y la cantidad de personas que han muerto y que también han huido de sus territorios. Entre una de las necesidades que encontré está esta, la de estar informado sobre la enseñanza bíblica sobre Israel y las otras naciones del Medio Oriente. La segunda necesidad es la de responder a esa renovada oleada de especulaciones premileniales sobre el fin de los tiempos. Ya vemos nosotros cómo en las redes sociales hay una, como lo expreso ahí, una oleada de especulaciones. Que ya llega el Señor, que estamos con las señales que anuncian la segunda venida del Señor. La tercera necesidad, comprender que Dios tiene el control de los asuntos de los hombres. Y la cuarta necesidad, de estar consciente de la paz espiritual que está disponible en Cristo y en su reino. Confío que las lecciones que vamos a estar teniendo me puedan resultar útil a ustedes, hermanos, a medida que estudiemos estos asuntos tan importantes. Ninguna otra porción de la tierra ha desempeñado un papel tan importante en la historia de la humanidad durante tantos siglos como la tierra de Palestina o Israel.
La tierra de Palestina o Israel ha servido como puente terrestre entre los continentes de África y de Asia. La tierra de Israel, lo hemos leído nosotros en el Antiguo Testamento, jugó un papel vital en la historia de las antiguas naciones de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Persia, de Grecia y de Roma. La importancia de Israel en la historia moderna supera con creces su tamaño. Israel es un país pequeñísimo. No llega al tamaño de los países aquí en Sudamérica. Es más, abarcaría una pequeña porción de nuestras naciones. Ahora, no es raro que ahora los noticieros dediquen 5 o 7 minutos de su programación a esta zona geográfica. A veces dedicarán 15 o 20 minutos, pero en las redes sociales usted va a encontrar cantidades de enlaces hablando sobre esta situación que se está viviendo ahorita en el Medio Oriente. Este pedacito de tierra, Israel, es para los Estados Unidos un puerto seguro en medio de un mar turbulento. Las noticias nos han mostrado cómo el presidente Biden ha reafirmado su compromiso con Israel y brindarle toda la ayuda necesaria para defenderse en estos momentos. Y para la mayoría de los árabes vecinos de Israel, Israel es una espina clavada en el zapato. Es un intruso que debería ser arrojado al mar. Aniquilar a Israel, borrarlo del mapa, es ahora la consigna en muchos países árabes. Ahora, el propósito, hermanos, de parte mía, es el de que echemos un vistazo a la historia más reciente del Medio Oriente, para que podamos obtener una idea de los problemas que aquejan a esa zona del planeta. Y quiero que comencemos con el trasfondo bíblico, a fin de que conozcamos alguna relación con los problemas actuales y luego avancemos a la problemática que se está viviendo ahora. La promesa de tierra, nación y descendencia fueron hechas a Abraham en Génesis capítulo 12. Dice, empezando en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí empieza entonces la historia de la nación de Israel, con la promesa que Dios le hace a Abraham, diciéndole, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios no le dijo para dónde lo iba a llevar. Le dijo, sal de donde estás y vete a la tierra que yo te mostraré, y la promesa que te hago es, haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham salió. Recuerde que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Ahí en el mapa ustedes lo pueden observar.
En la parte de la derecha hacia abajo, debajo de Sinar, aparece Ur de los caldeos. Y ahí es donde Dios le hace la promesa a Abraham. Abraham sale con su familia, toma a su esposa, toma a su sobrino, toma a todo lo que tiene sus bienes y parte y llega a Harán. Cuando llega a Harán, Dios se le aparece nuevamente. Dice Génesis 12, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Cuando él salió con Sara, con su sobrino y todo lo que tenía, llegaron a Harán. Ahí lo observan ustedes dónde está ubicado en el mapa. Luego, después de estar ahí un tiempo, continúa con su recorrido, con su esposa, con su sobrino, con los bienes que tenía, con sus siervos, con el ganado, y dice que salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. El recuadro pequeño que ustedes están observando ahí en el mapa, ese es Canaán. Y cuando llega a Siquem, dice el verso 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el camino de More, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Como acabamos de leer, en Siquem, Dios prometió la tierra de Canaán a Abraham. La promesa de la tierra tomó la forma de un pacto. Y en el capítulo 15 se analiza en detalle ese pacto que Dios hace con Abraham. Pero especialmente en el verso 8, Abraham le hace una pregunta a Dios. Esta. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dios, dime, ¿cómo puedo yo saber? ¿Cómo me puedo dar cuenta que voy a heredar esta tierra de Canaán? Entonces Dios le da la respuesta. Lo primero que le dice es esto. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Hablando del periodo cuando su descendencia serían esclavos en Egipto. Conocemos muy bien la historia. Y un personaje que sobresale en esa historia es José, el hijo de Jacob que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Tu descendencia, Dios le dice, ten por cierto, en otras palabras te aseguro que tu descendencia morará en tierra ajena, en Egipto. Y van a permanecer allá 400 años. Pero sabemos que esto es una referencia a la esclavitud en Egipto. Después de 400 años, los descendientes de Abraham regresarían a Canaán. Verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá. La descendencia de Abraham regresaría a Canaán en la cuarta generación. Dios le había dicho a Abraham en el verso 13, será oprimida 400 años. Y en la cuarta generación, o sea, pues 400 años después, volverán acá.
Esta cuarta generación, simple y sencillamente, está haciendo referencia a la generación de Moisés y Aarón. De eso nos habla Éxodo capítulo 6. Esa cuarta generación es en el tiempo cuando estarían vivos Moisés y su hermano Aarón. Pero esa tierra de Canaán, los israelitas no podrían poseerla hasta que la maldad del amorreo fuera completa. La segunda parte del verso 16 dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La maldad de los que habitan Canaán, su maldad no ha llegado hasta el límite máximo. No ha rebosado la copa. Aún su maldad no ha llegado al límite. Pero cuando llegue al límite, entonces yo obraré. Les voy a dar a los habitantes de Canaán 400 años para que cambien. 400 años para que se arrepientan, para que dejen sus prácticas abominables, su idolatría. 400 años. Después de 400 años, si no se han arrepentido, sino que continúan en sus prácticas, entonces yo daré esta tierra a tus descendientes. Aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La tierra no podría ser poseída hasta que la maldad del amorreo fuera completa. Ahora, los amorreos eran uno de los grupos importantes que vivían en Canaán en la época de Abraham. Cuando ya habían transcurrido los 400 años, en el momento de la conquista, la iniquidad de los pueblos que habitaban en Canaán ya había llegado a su colmo. En Deuteronomio capítulo 9 dice el verso 5, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. En el momento de la conquista, vuelvo y repito, la iniquidad de los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán había llegado a su colmo. La extensión de la tierra prometida a Abraham se nos da en detalle ahí en el verso 18 de Génesis 15. Leamos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios aquí le está diciendo a Abraham de qué tamaño sería el territorio que les daría. Desde el río de Egipto hasta el río grande, que es el río Éufrates, en Babilonia. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el territorio que hoy tiene Israel no es del tamaño que Dios les había prometido. Recibieron ese territorio, pero lo perdieron después. Pero de eso vamos a hablar más adelante. También ahí en Génesis 15, pero no lo voy a leer los versículos. En el capítulo 15 se mencionan los pueblos que habitaban la tierra en tiempos de Abraham. Así que les dejo ahí de tareita, hermanos, para que lo anoten y lo vayan leyendo después. Bueno, recordemos que cuando Israel salió de
de Egipto, de la esclavitud. Habían llegado ya a la frontera de Canaán. Y cuando ya Dios les había dicho que entraran y tomaran posesión de ella, ellos tuvieron temor, dijeron, no, enviemos unos espías que vayan, reconozcan la tierra, vean cómo son los habitantes de esa tierra, qué tan protegidos están, qué es lo que ellos hacen y luego que nos traigan un reporte. Y sabemos muy bien lo que ocurrió. Cuando llegaron los 12 que habían sido enviados, 10 de ellos los desanimaron. Dijeron, no, esa gente que vive en esa tierra son gigantes. Nosotros parecíamos como langostas al lado de ellos. No podemos. Y desanimaron al resto del pueblo. Como consecuencia de eso, Dios los castigó. Y les dijo que acorde al número de días que ellos habían estado espiando la tierra, durante 40 años andarían errantes por el desierto. Dice en Números 14:34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Eso fue lo que ocurrió. Tristemente, eso fue lo que ocurrió. Por su falta de fe, por no confiar en Dios, por temor y más aún pensando en regresarse a Egipto, Dios los castigó. Un año por cada día. Estuvieron espiando la tierra durante 40 días y Dios les dijo, un año por cada día. 40 años andarán ustedes errantes por el desierto. Hasta que muera esta generación que salió de Egipto y que no creyeron en mí. Ahora han pasado los 40 años. Y aquí Dios hizo con ellos un pacto, además del pacto que había hecho en Horeb. Las bendiciones y las maldiciones de la ley se anuncian en Deuteronomio capítulo 28. Si Israel obedecía a la voluntad de Dios, habría bendiciones sobre ellos. Si no obedecían, les sobrevendrían multitud de maldiciones, incluido el cautiverio. Los israelitas sabían que estaban a punto de entrar en la tierra de Canaán, en cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. En este momento que están a punto de entrar ya a poseer la tierra, la recepción de ella, de la tierra, fue incondicional. Porque Dios les había dado una promesa a Abraham de que le daría esa tierra a sus descendientes. Las condiciones establecidas en Génesis 15, cuando Dios había hablado con Abraham en Siquem, cuando él llegó por primera vez a la tierra de Canaán, esas condiciones se habían cumplido. La tierra debía recibirse mediante promesa, pero la retención de la tierra era condicional. Se basaba en la obediencia continua a Dios. El Señor estableció condiciones bajo las cuales los israelitas podrían regresar a la tierra. Tendrían que regresar al Señor para que Él les devolviera la tierra. Dios les dijo a ellos, mire, si ustedes me abandonan, si ustedes incumplen mis palabras, ustedes van a ser llevados, exiliados a otras naciones. Y así ocurrió. Fueron llevados cautivos por los asirios, fueron llevados cautivos por los babilonios. Todo lo que menciona Deuteronomio capítulo 28 es algo que vamos a estar estudiando en estas clases.
Porque es importantísimo lo que Dios menciona en este capítulo 28. Bendiciones y maldiciones. Dios les habla al detalle de cómo los bendeciría si estaban con él, pero también les habló en detalle lo que les sucedería si lo dejaban. Dios cumplió su promesa. Los israelitas entraron a Canaán bajo el liderazgo de Josué y conquistaron la tierra. Todo el libro de Josué habla de ello. Dios cumplió su promesa. Hay abundante evidencia de que los israelitas recibieron toda la tierra que Dios les había prometido, que Dios le había prometido a Abraham. Josué, ya en el ocaso de su vida, le dice al pueblo que ellos poseían la tierra tal cual como Dios lo había prometido. Leamos en el capítulo 21. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Tal cual como Dios le había hecho la promesa a Abraham, todo se cumplió. No faltó absolutamente nada. Recibieron el territorio que Dios les dijo que les daría desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. En el capítulo 23 de Josué, nuevamente les dice Josué: he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotras. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Esto, hermanos, que dice aquí Josué, es un resumen pequeño de lo que Dios le dijo a la nación de Israel en Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones si le eran fieles y las maldiciones si lo abandonaban. Les dijo Josué, y vuelvo y leo: si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Salomón, el rey Salomón, reinó sobre toda la tierra. Primera de Reyes 4:21 dice: y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos,
y el límite con Egipto. Tal cual como Dios le había prometido a Abraham, se cumplió la promesa. No faltó absolutamente nada de ello. Los levitas, cuando regresaron del cautiverio babilónico, testificaron que Dios había cumplido sus palabras. Nehemías 9 nos dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. La promesa de la tierra que Dios le hizo a Abraham se cumplió. No faltó absolutamente nada. Lo que vamos a estar estudiando en las próximas lecciones, hermanos, es que en el mundo sectario, en el mundo denominacional, están esperando que Israel pueda volver a reinar sobre todo el territorio que Dios les había prometido, que según ellos no se cumplió en el Antiguo Testamento, que es necesario que Israel vuelva a gobernar, empiece a gobernar en todo el territorio que Dios prometió, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Pero eso no es necesario que se cumpla, porque ya se cumplió miles de años atrás. Se cumplió cuando Josué entró a Canaán, y durante el reinado de Salomón, como lo acabamos de leer en el texto anterior, él gobernaba sobre toda la tierra de Canaán, sobre todo ese territorio que abarcaba el río de Egipto y el río Éufrates, frontera con Babilonia. Yo los quiero invitar, mis hermanos, para que me acompañen en estas lecciones. Hoy es la pequeña introducción. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta introducción? Porque si usted no entiende este fondo que hay en el Antiguo Testamento con respecto a la nación de Israel, va a ser difícil que pueda entender entonces el conflicto que hoy se está viviendo en el Medio Oriente. Y también la especulación que hay con respecto a estos eventos que están sucediendo, porque no tienen conexión alguna. Los eventos que están sucediendo ahorita, no hay por qué conectarlos como señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que los invito y espero que me acompañen en estas lecciones que he preparado para que entendamos el conflicto del Medio Oriente, analizándolo a la luz de la Biblia. Dios me lo bendiga, mis hermanos.